Hola, ¿qué tal a todos? Buen día. Vamos a trabajar en esta oportunidad la parte teórica la parte ya analítica, perdón, de lo que son los fundamentos de muros de contención. Para ello, pues vamos a ver primero la definición, ¿verdad? Que es una estructura de retención. Es un tipo de estructura que está diseñada para soportar los empujes laterales producidos por el suelo u otros materiales, sea agua, granos o cualquier otro material, y que retiene dicha masa de suelo o a dichos materiales en un corte vertical o con cierta pendiente que de otra forma tendería a fallar o a deslizarse. Pues este concepto pues está tomado de las normas de seguridad estructural de AGIES, la norma 5.3 que habla sobre estructuras de retención. Debe diseñarse para soportar empujes laterales del suelo, masa, granos, etc. Sobrecargas vivas o muertas, cargas sísmicas y el peso propio del muro, y también efectos de temperatura y contracción cuando se trate de alguna junta en nuestro muro de contención. Los tipos de muros de contención: tenemos los muros de retención de gravedad, que son los de concreto simple o mampostería de piedra, donde la estabilidad depende de su propio peso y del suelo que repose sobre el muro. No es económica para muros altos. Los muros de retención de semigravedad: empleando una cantidad pequeña de acero para la construcción, es posible reducir el tamaño de las secciones de los muros de gravedad. Esto es de que al tener una sección más pequeña, pues ya tiene una necesidad de resistir efectos de flexión. Los muros de retención en voladizo se fabrican de concreto reforzado. Si son de baja altura, podrán ser de mampostería reforzada. Consisten en un alzado delgado y una losa de base. Este tipo de muros presentan una economía para alturas intermedias que van de 3 a 8 metros. Muros con contrafuertes son muros similares a los muros en voladizo, sin embargo, a intervalos regulares tienen losas verticales que anclan entre sí el muro y la base. La función de estos contrafuertes es la reducción de momento y cortante. Principalmente pues esto sucede en las partes más bajas del muro de contención. La determinación de las presiones laterales de tierra: pues la estimación de la presión lateral de tierra se encuentra en función de varios factores: el tipo y la cantidad de movimiento de muros, los parámetros de resistencia cortante del suelo, el peso específico del suelo, las condiciones de drenaje en el relleno. Ahora, condiciones de presión de suelo: pues tenemos que la naturaleza de la presión lateral del suelo sobre un muro de contención puede dar como sigue, ¿verdad? Tenemos el primer tipo de análisis que vamos a trabajar, es la presión en reposo del suelo, donde el movimiento del muro está restringido. Esto significa de que el suelo va a ejercer una cuña de presión considerando que no va a tener un desplazamiento el mismo, ¿verdad? El suelo no se va a desplazar, por lo tanto es una cuña de presión en reposo. Esto sucede mucho con los muros de contención de gravedad, ya que al ser sumamente rígidos, pues no presentan una deformación en toda la pared de muro. Por lo tanto, pues el desplazamiento es prácticamente nulo, ¿verdad? Entonces la presión producida por el suelo es una presión de reposo. Ahora tenemos una presión activa de suelo, donde el muro se puede inclinar por el suelo retenido. Entonces la cuña de falla del suelo pues va a ser una cuña menor, ya que va a presentar un desplazamiento debido al empuje que el suelo le va a generar al muro. Y la presión pasiva de suelo pues es en la cual el muro se puede empujar hacia el suelo retenido, entonces va a ser una cuña de presión mayor. De hecho es la cuña de presión más grande de las tres que estamos mencionando aquí. La presión en reposo del suelo se presenta cuando el suelo se encuentra en su estado original y en los casos en que el proceso constructivo del muro de contención permita muy poco o prácticamente ningún desplazamiento lateral del suelo. Por lo tanto, no se producen alteraciones del estado de esfuerzos original del suelo. Para el caso de suelos granulares y suelos normalmente consolidados, el coeficiente de presión de reposo, K sub O, es igual a 1 menos el seno de φ', donde φ' es el ángulo de fricción interna del suelo. Bien, ahora analicemos unas cargas que actúan en el suelo, ¿verdad? Tenemos
La primera pues es la presión por carga uniforme distribuida. Esta presión está aplicada directamente sobre el suelo que está retenido y va a ser una presión uniforme que está sobre el suelo. Va a ser como una especie de carga distribuida en función del área, ¿verdad? Y la longitud que vaya a tener el muro. Esta presión aquí la tenemos catalogada como P sub 1, donde va a ser igual a Q, que es la magnitud de la carga distribuida, por el coeficiente de presión, ya sea en reposo, activa o pasiva, por la altura que tenga nuestro muro, ¿verdad? El segundo tipo de presión es una presión de carga en reposo del suelo, pues es la que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Otro tipo de presión es la carga de suelo con nivel freático. Esto lo que va a cambiar es la cantidad de carga lateral, producto de que existe cierto nivel con una saturación de suelo, ¿verdad? Eso incrementaría el diagrama de presiones, ¿verdad? Modificándolo. Aquí vemos la zona que aparece con numeral 1 y 2, pues es una zona que presenta una carga lineal distribuida más la carga de presión de reposo. Sin embargo, al tener un nivel freático, pues las zonas 3, 4 y 5 pues ya se ven afectadas ya por ese nivel freático, al existir una saturación en el suelo, donde el peso específico pues va a ser igual al peso saturado menos el peso de suelo. Ahora, otro tipo de presión pues es la presión activa. La presión o empuje de tipo activo se considera cuando el muro se moverá alejándose de la masa del suelo y el suelo retenido tenderá a expandirse lateralmente, lo cual implica una reducción de la presión lateral con relación a la condición de reposo. Significa de que esta presión pues es menor en magnitud a la condición de empuje en reposo. Tenemos el caso generalizado de la presión de Rankine, donde la cara posterior inclinada a un ángulo θ con la vertical, el relleno granular inclinado con un ángulo alfa con la horizontal, y es un muro sin fricción. Bien, entonces lo primero pues tenemos que el relleno que va a estar sosteniendo el muro va a tener un ángulo alfa respecto de la horizontal, y el muro va a tener una inclinación respecto de la vertical igual a θ. Ahora, el muro en sí no presenta fricción. Este tipo de caso pues no presenta fricción, el muro de contención. El coeficiente de presión activa en su caso generalizado queda con la ecuación aquí numerada 2. Esta ecuación pues me da el coeficiente de presión activa, y si yo quiero saber la fuerza de carga activa, que al final pues el coeficiente de presión activa para el caso de las presiones en un muro de contención, pues lo que se forma es un diagrama triangular. En función de la profundidad, la presión que está ejerciendo el muro, el suelo sobre el muro, va a ir aumentando a partir de la profundidad. Por lo tanto, la carga total va a ser igual al área de este triángulo, ¿verdad? Donde este valor Q es igual a K por H. K por H por el peso específico del suelo. Por lo tanto, la fuerza activa va a ser igual al área, ¿verdad? Que es un medio de la base, que es K por H por el peso específico por la altura, ¿verdad? Al final pues me queda esta expresión, un medio de el peso específico por la altura al cuadrado por el coeficiente de presión activa. El coeficiente de presión activa para este caso, si ya tenemos un muro que es completamente horizontal, pues, perdón, completamente vertical, entonces el coeficiente de presión activa pues se reduce y me queda esta ecuación, la ecuación número 4. La fuerza activa sigue siendo la misma, la ecuación, perdón, de la fuerza activa sigue siendo la misma, y para un caso con una cara posterior vertical y un relleno granular horizontal, pues el coeficiente de presión activa se convierte en la ecuación número 6,
esta ecuación es mucho más pequeña que las dos anteriores, y la ecuación de la fuerza activa pues es igual, ¿verdad? Ahora, ¿dónde estaría actuando? Para este caso estaría actuando a una altura de h tercios respecto de la base de mi muro. La presión activa del suelo, según la teoría de Coulomb, dice: en esta teoría se toma en consideración la fricción del muro. Delta' es el ángulo de fricción entre el suelo y el muro. El ángulo de fricción del muro. En un diseño real de muros de contención, el valor del ángulo de fricción del muro delta' se supone que está entre el ángulo de fricción del suelo dividido 2 o 2/3 del ángulo de fricción del suelo. Para determinar el coeficiente de presión activa del suelo de Coulomb utilizamos esta ecuación, la ecuación número 8. La ecuación de la fuerza activa pues es igual a como la hemos venido trabajando. En el caso de la presión pasiva, pues este tipo de presión se da cuando el muro ejerce presión sobre el suelo, de tal modo que el muro tiende a desplazarse hacia la masa del suelo. Este empuje es bastante mayor a la condición de empuje en reposo. La cuña que se genera por la presión pasiva es una cuña mucho mayor, ya que en este caso el muro está empujando al suelo, y esto va a generar una sobrepresión por parte del suelo mismo, ¿verdad? Porque lo que va a tender a hacer es de que el muro va a tratar de mover toda la masa del suelo. Según lo que es la presión pasiva de Rankine, la cara posterior vertical y relleno inclinado, pues tenemos esta expresión, la ecuación número 10. El coeficiente de presión pasiva estaría dada por toda esta ecuación. Y la fuerza pasiva pues tiene una ecuación muy similar a lo que es la fuerza activa. El coeficiente de presión pasiva para el caso donde tengo yo la cara posterior vertical y relleno granular horizontal, según la ecuación de Rankine, es igual a lo que aparece en la ecuación número 12, y la fuerza pasiva pues es la misma ecuación. Ahora, en la teoría de Coulomb, pues en esta teoría se toma en consideración la fricción del muro. Es el mismo concepto que vimos para la presión activa, ¿verdad? Tanto para la teoría de Coulomb, ¿verdad? Tomar en cuenta la fricción que existe entre el muro y el suelo. El coeficiente de presión pasiva de suelo de Coulomb es igual a Kp, y va a ser igual a toda esta expresión. Ahora, pasando a lo que es la presión debido a una carga lineal, pues esta es una presión donde yo tengo una carga que es lineal, que está actuando sobre mi muro de contención. Aquí pues podemos poner, por ejemplo, una carga producto de un cimiento corrido. Por ejemplo, tengo una carga que está a lo largo de paralelo al muro, y estas presiones, estos diagramas que tenemos aquí me muestra cómo se comportaría la presión en función de la profundidad. Puede ir incrementando o decreciendo esa presión, ¿verdad? Aquí tenemos esa gráfica, y eso va a ir variando. Tenemos que para una relación m menor de 0.4, la magnitud de la presión va a ser igual a la ecuación 16, y la carga resultante va a ser igual a 0.55 del valor QL. Y para un valor de m mayor que 0.4, pues sería la presión igual a la ecuación número 18, y la carga resultante sería igual a 0.64 de QL dividido dentro de lo que sería m al cuadrado más 1. Tenemos que m va a ser igual a la distancia x, va a ser igual a un factor que va a estar multiplicado por la altura, y eso va a ser la distancia a la que se encuentra respecto del muro de contención que estemos trabajando. Y finalmente pues tenemos la presión debida a una carga puntual. Esto pues tenemos acá los dos diagramas de presiones. Como se trata de una carga puntual, pues hablemos de una zapata. Vamos a tener una presión
en una proyección vertical. Esta sería la presión en la proyección vertical, y una presión que se va a ir decreciendo en una conformación horizontal, ¿verdad? Si tenemos acá la carga puntual, en la medida que nosotros nos vayamos desplazando horizontalmente, vamos a tener una cantidad de presión menor, y debido a esa distribución de esfuerzos que va a ocurrir en nuestro suelo. Bien, pues esta sería la primera parte analítica de ecuaciones analíticas que vamos a estar trabajando para el caso de nuestros muros de contención. En la siguiente clase pues ya vamos a ver lo que es el análisis por sismo, ¿verdad? Pues hasta aquí dejamos la clase por hoy. Muchas gracias.